Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Nos da un enorme gusto verles de nuevo, después de pasar una semana nuevamente muy violenta en nuestra ciudad, que pues ya se está haciendo hasta una costumbre. Pues damos gracias porque podemos ver nuestros rostros y ser agradecidos con Dios por ese cuidado. Amén. Gracias a Dios por ello. También, hermanos, les quiero darle gracias a Dios por ustedes, por los que no pusieron, no tuvieron, mejor dicho, ningún impedimento en cuanto al clima, contra cualquier circunstancia, que hoy están aquí. Pues la verdad, hermanos, se los garantizo, no pueden estar en mejor lugar. Gracias a Dios por sus cuidados, por su misericordia y su bondad, que nos permite hoy nuevamente estar en la presencia de Dios, para recibir toda su palabra, su guía, y podamos corregir nuestras vidas. Y precisamente, hermanos, pues eso al continuar con nuestro discipulado bíblico, pues en la vida, mis hermanos, ustedes mismos hoy al levantarse tuvieron que tomar una decisión: venir o no venir. Ahí es la cuestión, ¿verdad? Hoy vimos que el Señor mueve circunstancias, mueve personas, personitas, el clima mismo. Son cosas, hermanos, que todos los días tenemos que tomar decisiones conforme a lo que se nos va presentando. Y la vida está llena de decisiones. Y las decisiones son diarias. Nos dicen por ahí algunos artículos donde nos muestran que en números, todos los días, hermanos, aproximadamente tomamos 1000 decisiones. Yo personalmente nunca me he puesto a contarlas, no sé si sea real, si sea algo nada más ahí se va, pero si es así, hermanos, pues tenemos que entender que la vida, al estar llena de decisiones, pues algunas van a ser ordinarias y otras serán extraordinariamente importantes. ¿Cómo podremos saber cuál es la decisión correcta a tomar en cada una de las situaciones de nuestra vida? ¿Cómo sabes tú, hermano, qué decisión tomar? ¿Podremos encontrar alguna guía para poder tomar decisiones correctas? ¿Acaso existe algo así? Son muy buenas preguntas, hermanos, que hoy, gracias a Dios, gracias a su palabra, pues hoy vamos a encontrarles esas respuestas, porque efectivamente, hermanos, la guía la tenemos en este libro. En este libro, hermanos, que la verdad, muy pocas veces lo tomamos como lo que es una guía. Una guía que dirige nuestros caminos y nos ayuda a tomar decisiones correctas. Una luz que alumbra nuestros pasos para no dar pasos de oscuridad y no tropezar en lo oscuro de la vida. Es un libro, hermanos, que tiene vida. Un libro que transforma vidas. Un libro, hermanos, que al nosotros tomarlo y que lo comprendas hoy es fundamental, tomarlo como la guía máxima de todo ser humano. Nuestras vidas, hermanos, estarían tomando rumbos muy, muy distintos a los que hoy estamos viviendo. Y pues gracias a Dios, hermanos, que en las cosas de Dios nunca es demasiado tarde. Jamás, hermanos, es demasiado tarde. Cristo jamás ha llegado tarde a la vida de nadie. No importa la edad, porque podemos entender que una persona que recibió a Cristo, que conoció a Cristo cuando ya era muy avanzada de edad, es que si hubiera llegado antes, hermanos, bueno, hermanos, es que ahí hay que ver y ser honestos. Si recuerdas con honestidad, si en tu juventud alguien te habló de Cristo y tú le rechazaste, ¿no? Por cualquier circunstancia, por cualquier costumbre o por una decisión, que es precisamente lo que hoy vamos a ver en esta clase, hermanos, que se llama la guía, descubriendo cómo Dios me dirige. Así se llama esta lección, hermanos, la guía, descubriendo cómo Dios me dirige. Casi todos, hermanos, todos los seres humanos y principalmente los seguidores de Jesucristo han estado esforzándose, se esforzaron o se esforzarán con el asunto de cómo descubrir una guía realmente efectiva. Y para comprender, mis hermanos, cómo Dios nos guía, es útil que reconozcamos que la Biblia nos da una dirección clara para cada creyente sobre el tipo de vida
que debemos vivir. No importa la época, el lugar, la etnia, la cultura, ni nada que se le parezca. Hay ciertas cosas, mis hermanos, que Dios espera de todos nosotros, seas o no seas creyente, seas o no seas seguidor. Pero principalmente, hermanos, de los que somos creyentes y seguidores y que estamos viviendo una vida esforzada, el Señor Dios, con toda la autoridad que tiene, está esperando algo de nosotros. Dios tiene un plan específico y único para cada creyente y nos guía, hermanos, a través de la Biblia para tomar las mejores decisiones en todos los eventos de la vida, hasta aquellos que tú creas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, porque Dios, hermanos, debe de estar en todo. Y nosotros, al empezar a dar pasos, empezar a tomar decisiones, y que esas decisiones nos llevaron a un rumbo que hoy no nos es grato, bueno, hermanos, pues debemos de comprender que algo faltó ahí muy importante, ¿verdad? Tomar en cuenta precisamente. Porque el Señor, hermanos, a cada uno nos escogió, nos dio una vida, nos trazó un camino, el cual quiere que nosotros sigamos y caminemos en él. Pero la decisión de seguir ese camino es de cada persona. Cada quien decide si sigue o no el camino de Dios, porque el trazo está hecho, hermanos. El camino está derecho y el camino, hermanos, va hacia el cielo, hacia la salvación, hacia Jesucristo, va rumbo a la cruz, donde vamos a encontrar plena salvación, como hemos cantado, amén. Amén. Así que nosotros, hermanos, cuando damos un paso y tropezamos, no es culpa del camino, ¿verdad? Porque el Señor ya allanó nuestro camino para llegar a Jesús. Si tropezamos, hermanos, es porque andamos buscando otros caminos más placenteros, más cómodos, más ad hoc a mis pensamientos, a mi cultura, a mi país, a mi ciudad, a mis costumbres, a mi religión. Que la religión solamente, como dice Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así que tenemos que aprender, hermanos, la guía para poder tomar decisiones. Hoy en la mañana, hermanos, tú pudiste experimentarlo no solamente en la decisión de venir o no, sino en llegar puntual. En llegar puntual, ¿qué desayunaste? ¿Viniste preparado? ¿Llegaste listo y dispuesto a alabar y a cantar a nuestro Dios? ¿O quisiste evitarlo? O sea, hermanos, son decisiones que tomamos. Pero precisamente por esas decisiones es por cual vemos, hermanos, el camino que estamos llevando, que no nos lleva a un lugar grato. Ese es el punto. Dios, hermanos, ha dejado todo un plan específico y único para cada creyente, porque todos, hermanos, somos seres individuales. Podemos estar casados, podemos tener hijos, pero somos totalmente individuales. Y Dios para cada uno de nosotros tiene un plan único y específico. Y no tiene que ser igual al del otro hermano que tienes a un lado. Porque podemos decir, bueno, si este hermano va bien, entonces yo voy en su camino. No, hermanos, todos tenemos un camino trazado por el Señor. La decisión es, ¿lo quieres tomar? ¿Quieres seguir al Señor? Los eventos de la vida, hermanos, pues al estarlos viviendo nos hemos dado cuenta si hemos caminado o no a través de la guía de Dios. Y si no hemos tomado buenas decisiones, pues tampoco Dios tiene nada que ver, ¿verdad? Simplemente nosotros. Hoy, hermanos, vamos a aprender cómo Dios nos guía, cómo Dios nos dirige. Vamos a aprender, hermanos, los recursos que ha puesto a nuestra disposición para tomar decisiones correctas en cualquier aspecto o asunto de nuestra vida. Ahora, tenemos que considerar, mis hermanos, que Dios hace su parte en cuanto a la guía que necesitamos cada uno de nosotros. Y a la hora de tomar decisiones, la guía está ahí, hermanos, para que tomes la decisión más correcta y más conveniente a tu vida. Pero la parte que nos corresponde a nosotros, mis hermanos, pongan mucha atención, es enfocarnos en ser la persona
que Dios quiere que seamos. Y ahí el punto principal, hermanos. Enfocarnos en ser la persona que Dios quiere que seamos. ¿Cómo lo vamos a descubrir? Pues hay que seguir su vía, ¿verdad? Hermanos, Él nos va a guiar paso a paso a través de la vida, cumpliendo su plan único para cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, hemos llegado a esta vida. El Señor nos ha escogido, nos dice la carta a los Efesios, que nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Nadie que está sentado en esta silla puede decir lo contrario. Nadie ha llegado a este lugar por casualidad. Ha llegado aquí porque Dios lo trajo, porque ya tenía un camino trazado y Dios ya tiene un plan único con esta persona. No importando, hermanos, cuánto tiempo lleves sentado aquí. Tal vez llevas años y aún no has descubierto el propósito por el cual naciste en este tiempo, en esta vida, y por qué estás sentado aquí escuchando a este hombre, que habla mucho. Porque precisamente, hermanos, al encontrar un propósito nos hemos de dar cuenta el por qué Cristo llegó a nuestra vida en determinado tiempo. Así que hoy, hermanos, ¿qué es lo que nos corresponde? Enfocarnos en ser la persona que Dios quiere que seamos, siguiendo su vía. Y sobre todo, hermanos, lo que más nosotros debemos de descubrir el día de hoy es descubriendo cómo Dios me dirige. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermanos? Quiero que me acompañen, aunque ya lo vieron atrás, pero quiero que me acompañen a la carta a los Efesios, por favor. Capítulo 5, versículo 17. Carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 17, dice la palabra de nuestro Dios. Por tanto, después de tanta palabrería, de tanto discurso, dice el Señor a través del apóstol Pablo, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, que es lo contrario, ¿verdad? De cuál sea la voluntad del Señor. Si nosotros, hermanos, queremos tomar decisiones correctas todos los días, no importa, hermanos, no importa la decisión que tú tengas que tomar, no importa si tú mismo la minimizas, pero, hermanos, dice la Biblia que no debemos de ser insensatos, sino entendidos. ¿Pero de qué tenemos que ser entendidos? De cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es lo que Él desea. Son los propósitos establecidos o elecciones o cosas que le agrada en cuanto a un asunto en particular se refiere. Eso es, hermanos, entender la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, hoy nos levantamos y vimos un nuevo amanecer, aunque hoy estuvo nublado, pero vimos la lluvia y la disfrutamos, amén. No la tomaron como un pretexto para no venir a la iglesia, y eso es bendito sea nuestro Dios. Si a algunos les tocó la lluvia, tal vez necesitaban ser rebautizados. Pero es bueno, hermanos, la lluvia siempre trae bendición, amén. Y es muy buena que llegue, hermanos. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ver que la voluntad de Dios es a través de esas cosas, circunstancias, climas, todo lo que tenga que ver si nosotros, hermanos, tomamos la decisión correcta de estar aquí. Y tú, mi hermano, puedes descubrir si la voluntad de Dios es que estés aquí. ¿Y cómo lo vas a descubrir? Muy sencillo, hermanos. Cuando una persona sabe que es creyente de Cristo, seguidor de Cristo, y que se llegue el domingo, tiene que tomar una decisión, ¿verdad? ¿Y cuál es esa decisión? ¿Venir o no venir? ¿Congregarse o no congregarse? Ahora, ¿cuál crees que sea la voluntad de Dios? Es muy simple, ¿verdad? Porque el Señor se agrada de los que están aquí. Puede haber 1000 circunstancias, hermanos, algunas de causa de fuerza mayor, pero, hermanos, si somos honestos, como aprendimos el domingo pasado en cuanto a la oración, ¿recuerdan? Que si nosotros tenemos un problema para congregarnos, nos está faltando mucha oración, más fuerza en oración. Si es por causa del trabajo,
Tenemos que orar de tal manera, con insistencia, con poder, con fuerza, para que el Señor doblegue o mueva el corazón de nuestros jefes y jamás nos impidan venir a lo que le agrada a Dios. Entonces, hermanos, aquí estamos descubriendo la guía de Dios y tenemos que ser entendidos. Jesús dijo, hermanos, en el Evangelio de Juan, por favor, acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 5. Algo que el Señor vino a hacer y vino a dar ejemplo. Vimos que Él vino a enseñar a orar con la maravillosa oración del Padre Nuestro, un modelo a seguir en todas las peticiones que contiene esta maravillosa oración de Jesús. Aquí mismo, hermanos, el Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 30, el Señor vino a hacer algo, vino a cumplir algo de lo que nosotros tenemos que ser imitadores. Dice el Señor, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así que, hermanos, ¿cómo vamos a entender, sin ser insensatos, ¿verdad?, la voluntad de Dios? Como Cristo lo está haciendo, ¿verdad?, y lo está mostrando. Nosotros, hermanos, tenemos que venir a comprobar y a entender la voluntad de Dios. Entender, hermanos, es fundamental. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Es lo que venimos a hacer cada domingo, hermanos. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Según Hebreos 10:25, no dejarse de congregar, como algunos tienen por costumbre. Amén. Entonces, el venir aquí, ¿estás en contra de la voluntad de Dios o a favor de la voluntad de Dios? Venimos a congregarnos, hermanos, porque es la voluntad de Dios. Amén. Y por supuesto, hermanos, hay razones de pesos más que esa para entender que el congregarse, hermanos, no solamente queda en un mero mandamiento, sino que queda, hermanos, en algo más profundo, más sublime, el estar aquí frente a la presencia de Dios. Todos recordamos, hermanos, la historia de Moisés, que fue a sacar de servidumbre de Egipto a la nación hebrea, y que vemos, hermanos, que después de tantas señales, prodigios y milagros, por fin el corazón de Faraón se doblegó y no le quedó más remedio que dejar ir al pueblo de Israel. Viene en el pueblo de Israel, se vuelve a endurecer el corazón de Faraón, como algunos cristianos también, y viene a perseguir a este pueblo otra vez. Y lo alcanza, hermanos, justo entre el mar Rojo y el desierto. Qué peligroso, hermanos, qué peligrosa situación. Y empezaron a desesperar. Y le empezaron a reclamar a Moisés, para eso nos trajiste aquí. No había mejores sepulcros allá en Egipto que aquí morir en el desierto. Y Moisés, hermanos, como dijo bien el hermano Leo, un hombre manso, en lugar de darles con la Biblia, de decirles cállate la boca, como a veces a su servidor le dan ganas, sino que con toda mansedumbre les dijo, hermanos, vean el poder de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que vengamos a la iglesia a ver el poder de Dios. La salvación. Atrás hay un ejército, hermanos, que los quiere asesinar. Así como en el mundo aquí, hermanos, en nuestra ciudad, hay gente malvada. ¿Dónde crees que quiere el Señor que estés? ¿Crees que puedes encontrar un lugar más a salvo que en su casa? Y fíjense, hermanos, todos conocemos la historia, ¿verdad? Veamos un mar, dice y decimos, ¿qué vamos a hacer? Todavía vieron, hermanos, el maravilloso poder de Dios a través del remolino de fuego que detuvo a Faraón y a su ejército asesino, mientras le abría paso en el Mar Rojo, hermanos, uno de los más grandes prodigios y señales de nuestro Dios, para que pasaran en seco. Ni siquiera se enlodaron, hermanos, pasaron en seco. Amén. Y después, hermanos, cuando ya pasó el ejército, pues ya sabemos la historia, ¿verdad? El Señor cerró el mar y murió el ejército, hermanos, y dieron gloria a Dios.
Nosotros, hermanos, todas las semanas pasamos esa misma situación. Todas las semanas, hermanos, estamos luchando, sufriendo, como bien dijeron ustedes en las acciones de gracias, tan cerca, hermanos, ¿verdad? Y la decisión que debemos de tomar el domingo, hermanos, debe de ser tan fácil. ¿Por qué nos costará tanto trabajo, hermanos, entender cuál es la voluntad de Dios? Saber, hermanos, que no hay un lugar mejor donde tendríamos que estar que es aquí. ¿Creen que este grupo de personas, hermanos, de los hebreos, no renegaron de su vida, no renegaron de todo lo que les pasó, del peligro que les acechaba? Mas, sin embargo, hermanos, al escuchar a Moisés, siervo de Dios, siguieron a Moisés y les dijo, pasen por aquí. Y les abrió el camino, hermanos. Llegaron a la salvación. Y todavía les faltaba, ¿no? Pero fíjense, hermanos, Jesús no vino a hacer la voluntad del Padre, sino vino a hacer la voluntad del Padre, no su propia voluntad. Cuando nosotros, hermanos, aprendimos lo del Padre Nuestro, y aprendimos no a repetirlo, ¿verdad? Sin ton ni son, sino aprendimos a pedir en ese modelo especial. Aprendimos, hermanos, que hay una frase que dice, hágase tu voluntad, ¿recuerdan? Porque creo que te lo sabes, ¿no? Hágase tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Amén. Y Pablo, hermanos, nos insta a hacer lo mismo en este pasaje de Efesios 5:17. Se espera, hermanos, que comprendamos y entendamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Ahora, tú, hermano, te estarás preguntando, bueno, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Cuando tú descubras cuál es la voluntad de Dios para tu vida, vas entonces a descubrir el propósito que Dios tiene en tu vida. En esta vida, hermanos, no vinimos nosotros solamente a sufrir. No vinimos a enfermarnos, no venimos a endeudarnos. Tenemos un propósito más grande que eso, hermanos. Nuestro propósito no solamente, hermanos, es ver cumplir mis deseos, mis anhelos, mis metas, sino todavía hay algo más sublime que eso, hermanos. Pertenecemos a algo muy especial que se llama el pueblo de Dios. Y también, hermanos, la gente que lo escucha por primera vez tiene que tomar la decisión. ¿Quieres pertenecer al pueblo de Dios? ¿O quieres pertenecer a este mundo lleno de maldad? ¿Decisiones ordinarias o decisiones extraordinarias? No es lo mismo decidir qué desayunar, ¿verdad, hermanos? ¿Qué ropa ponerse? Que decidir si vienes o no a la salvación. Si vienes o no te incluyes en el pueblo de Dios. Son cosas muy, muy diferentes la una de la otra. Cristo, hermanos, precisamente vino con eso, entendido cuál era la voluntad de Dios. Y Él sabía, hermanos, desde el principio cuál era su misión en la tierra. Jesús, hermanos, sabía su misión en la tierra. Hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre era ir y morir por ti y por mí y por todo aquel que en Él cree, para que no se pierda, más tenga vida eterna. Porque el que no cree ya ha sido condenado. Una decisión también, hermanos, creer o no creer. Así que creer en Jesucristo y seguir a Jesucristo, aunque parezca lo mismo, hermanos, no es lo mismo. Porque el infierno, hermanos, está lleno de personas que creen en Jesús, pero nunca decidieron. Decisiones ordinarias o extraordinarias. Y cada vez, hermanos, llega a nuestra vida el tomar esa decisión. Decisiones que van a cambiar el rumbo de nuestra vida. Ahora, si Dios desea que conozcamos su voluntad, entonces, hermanos, esta debe de ser y estar muy accesible y muy comprensible para poder comprenderla, porque muchos dicen, voy a la Biblia, hermano, pastor, voy a la Biblia y no entiendo nada. Si tuviera dibujitos, a lo mejor comprendería algo, hermanos. Bueno, hermano, entonces te invito a que compres una Biblia infantil. Pero tú siendo un adulto, hermano, pues ¿cómo te verías?
¿verdad? Estudiando y leyendo una Biblia que es para los niños. Como que no es muy apropiado, ¿verdad? Tendrás que entender que ya creciste un poquito, que hay Biblias, hermanos, para adultos, ¿no? Así que, pues vamos a ver, hermanos, que esto es más accesible y más comprensible de lo que creemos, porque creemos que la Biblia es tan complicada como leer un libro de física cuántica. Por supuesto que no, hermanos. Y por supuesto, hermanos, la Biblia habla de física cuántica. Por supuesto que sí. Ahora, vamos a la Biblia, hermanos, primero a los Corintios, capítulo 2. ¿Cómo podré comprender la voluntad de Dios? Tiene que ser accesible, hermanos, y muy comprensible. Por supuesto que sí, hermanos. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Lo vimos, de hecho, el domingo pasado también. Dice la palabra de Dios. Voy a leer desde el 14, hermanos, para que tengan un contexto. Dice, pero el hombre natural, o sea, el inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No, la Biblia jamás la vas a entender, hermanos, si vas a leerla y a tratar de comprender y entender de una manera intelectual. Jamás la vas a poder entender. La tienes que discernir de manera espiritual. Sigue diciendo, en cambio, el espiritual, el que pertenece al pueblo de Dios y sigue a Jesucristo, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto, hermanos, el domingo nos quedó claro, ¿verdad? Que la mente de Cristo, hermanos, se encuentra en este libro. Amén. Aquí está, hermanos, todo lo que necesita el ser humano pensar y entender para tomar decisiones correctas. Así que es inaccesible la Biblia, hermanos. ¿Solamente es para algunos privilegiados? No, hermanos. ¿Creen que es casualidad que este hermoso libro haya sido el primer libro impreso de toda la historia? ¿Creen que Gutenberg lo tenía así como, a ver si le atino? No, hermanos. El Señor ya tenía un propósito. Tenía una vida trazada con este hombre que inventó la prensa en aquellos tiempos. Y lo primero, hermanos, que fue impreso fue este libro, la Biblia, para guía de todos los hombres. Es el libro más vendido, hermanos, de toda la historia. ¿Y qué cosas, hermano, también es el libro más pirateado? Qué insulto, pero así es, hermano. Pero como dice el Señor, como dice Pablo en Filipenses, sea para vergüenza, sea para gloria, para honra, deshonra, esa gloria de que como sea, la Biblia llega a todos los lugares, sea de una manera impresa, legalmente, o sea de una manera pirata. De cualquier manera llega. Y eso es lo que no podemos objetar, hermanos. Hoy hay Biblias digitales. Cualquiera, hermanos, puede descargar una Biblia Reina Valera 1960 de la App Store, ¿verdad? ¿Dije bien? ¿Sí lo dije bien? Ya saben que la tecnología no es lo mío, pero ahí cualquiera puede descargar una Biblia, así que es accesible la Biblia, hermanos. Y es gratis, aparte de todo. Digo, si es que ese es el impedimento, ¿verdad? Así que Pablo, hermanos, concluye este pasaje del capítulo 2 de 1 Corintios, diciendo que tenemos la mente de Cristo. La palabra mente se traduce como propósito o voluntad. Más claro ni el agua, ¿verdad? ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios y entender tu propósito en esta tierra? ¿Qué es lo que debes de entender en tu casa? La mente de Cristo. Leer la Biblia. Y lamentablemente, hermanos, es lo que menos hacemos. Y tenemos que reconocerlo. Porque si así fuera, si realmente la leyéramos, los rumbos de nuestra vida tendrían otro final, ¿verdad? O más bien tendrían otro final y tendrían, pues, algo más en nuestra vida, más grato. No habría tantas lágrimas, tanta pesadumbre, tanta tribulación, incluso tanta enfermedad. Porque la Biblia, hermanos, también habla de una dieta saludable para el ser humano. Y lo hizo el Señor desde Génesis, hermanos.
El Señor le dijo a Adán: aquí te dejo las verduras, los granos, las frutas, esto te va a ser para que te alimentes. Ya después del diluvio ya les permitió comer pues lo mismo, pero vemos que ya empezaba a haber otro tipo de alimentación. Ya necesitaban más proteína, ¿verdad? Así que ya les permitió comer carne, pero les dio instrucciones qué tipo de carne sí podían comer y qué tipo de carne no. Y hoy en día, hermanos, el ser humano viola a diestra y siniestra, ¿verdad?, todos estos hábitos buenos alimenticios que dejó el Señor. Y hoy, hermanos, pues hoy tenemos problemas de colesterol, de triglicéridos, de gordura y todo lo que conlleva eso, ¿verdad?, que son caminos que llevan a la muerte. Y si te das cuenta, hermanos, si hubiéramos seguido la guía, pues hoy no tendría que estar tomando tu pastillita diaria, no tendrás que estar tomando pastillas para los achaques de la edad tan joven y estar sufriendo. Obviamente hay enfermedades ya propias de la edad, pero bueno, pues llegaríamos a una edad un poquito más saludable si hubiéramos tomado la guía, conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermanos? Creo que la voluntad de Dios es que estemos sufriendo enfermedades, que nuestros hermanos acá presentes, Andy y Jaime, tuvieran tanto trabajo en Cruz Roja. No tendríamos por qué, pero el Señor ha dejado. Por eso dice, hermanos, tenemos la mente de Cristo, la fuente principal para revelar la voluntad de Dios. En su palabra, hermanos, la Biblia, en donde tenemos la mente de Cristo, es donde está la guía de todo ser humano. Entonces, es nuestra responsabilidad conocer su voluntad y seguir el ejemplo de Cristo por medio de entender y buscar la voluntad de Dios por encima de nuestra propia voluntad. Porque aquí es donde entra, hermanos, otro problema del ser humano: la voluntad de Dios o mi voluntad. Y empieza a haber un pleito interno, ¿verdad? Si cumplo o no cumplo, la sigo o no la sigo, la hago o no lo hago. Y cuando nos damos cuenta, hermanos, que por no seguir la voluntad de Dios, hoy estamos sufriendo más, tal vez, de lo que deberíamos. La gente no nos tiene confianza, en casa no nos respetan, no tenemos autoridad en ningún lado, porque no entendemos cuál es la voluntad de Dios. Que lo entiendas y la busques, hermanos, es algo fundamental. Nosotros, hermanos, tenemos que entender que tenemos que en oración pedir que la voluntad de Dios se convierta en una realidad en la mía. Así como pides o aprendiste a pedir que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, como se hace en el cielo, ¿verdad? Porque no puedes pedir que se haga la voluntad de Dios en la tierra, que se haga la voluntad de Dios en el cielo, pero no aquí en la tierra. Aquí quieres que se haga tu voluntad, que todo sea a tu gusto, a tu manera, conforme a ti te conviene. Y aquí el Señor está diciendo: si no es a la par, no pidas mi voluntad, porque eso no se va a poder. Aparte, no te conviene, no nos conviene, hermanos, que la voluntad solamente se haga en la tierra a nuestro parecer, a como se debe de hacer en el cielo. Ahora, ¿cómo lo vamos a descubrir? Vamos a ver unos pasajes, hermanos, para empezar a descubrir la voluntad de Dios, porque yo sé que ya te estás preguntando, ¿cuál es la voluntad de Dios? O sea, específicamente, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, el primero lo encontramos en la lectura principal de Romanos 12, en el capítulo 1 y 2. Dice el Señor: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, o sea, a este tiempo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que tenemos que hacer, hermanos, para poder entender
es que nos tenemos que presentar con ciertos requisitos, ¿verdad? Dice la Biblia que tienes que presentarte tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo es eso? Negándote a ti mismo, negando tu carne, negando tu voluntad. ¿Quién no quisiera, hermanos, amanecer un día lluvioso, ¿verdad? En la cama, no hay manera más deliciosa, ¿verdad?, de amanecer, más placentera que un domingo lloviendo, ¿verdad? Mas, sin embargo, hermanos, dice el Señor, preséntate ante mí como un sacrificio vivo. Venir a la iglesia, hermanos, a veces sí es un sacrificio, pero yo no lo tomaría como un sacrificio, hermanos, porque es para mí lo mejor, es una bendición, y no tenía que tomarlo como un sacrificio. Pero aún así Pablo dice, os ruego, mis hermanos, por favor, entiendan por las misericordias de Dios, vengan a la iglesia y preséntense con su cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cómo? Santo, o sea, apartado de todo lo inmundo que hay en esta ciudad, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. Luego sigue diciendo, no te conformes a este siglo, o sea, no te hagas como todas las personas de este tiempo, no vivas a la moda de este mundo, que hoy, hermanos, al mundo se le olvidó la moral. Hoy todo el mundo, todo lo ve normal. Ayer, hermano, estaba platicando con un pastor de Monterrey, que me decía, bueno, me mandó tristemente que en Oaxaca, hermanos, se acaba de despenalizar el aborto. Y esa es la voluntad de Dios. Y me decía este hermano, bueno, dice el pastor Manuel, dice, yo creo que nos falta orar más fuerte. Le digo, desde luego que sí, pastor. También la gente tiene que tomar una decisión, en este caso los padres. No importa si el gobierno despenaliza todo. Nosotros, hermanos, tenemos que tomar una decisión correcta, y es jamás matar a nadie. Amén. Porque así lo dicen los 10 mandamientos. ¿Qué dice el octavo? No matarás. Sin embargo, hermanos, hoy como todo el mundo ve eso como algo simple, como algo normal, y máxime que el gobierno lo despenalizó, pues no debe de ser tan malo, ¿verdad? Pero ¿qué dice Dios? No matarás. Simple y sencillo. Esa es la voluntad de Dios, hermanos. Que cambies tu pensamiento, lo renueves, que saques este pensamiento sucio, inmoral, y que lo llenes, hermanos, del conocimiento de Dios. Por eso dice, y renovaos vuestro entendimiento para que compruebes tú mismo cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, hermanos, no es difícil entender. Pero este mundo, hermanos, está atiborrado de tanta maldad que la verdad, hermanos, ya lo que vemos día a día en los periódicos ya nos desensibilizamos. ¿Y es normal, hermanos? Claro que no. No es normal. La voluntad de Dios, hermanos, es que no tengamos nosotros la mente del mundo, sino tengamos la mente de Cristo. Renovarle, hermanos. Ay, hermano, pues es que así hablan todos. No, hermanos. Se supone, según a los Corintios 5:17, dice que tú eres nueva criatura, que las cosas viejas pasaron. ¿Cómo puedes seguir justificándote en tu palabrería, en tus palabrotas, en tus chistes rojos o tu palabra de doble sentido? Porque en tu trabajo hablan así todos. Se supone, hermanos, que en el versículo 20 del mismo pasaje, del mismo capítulo, dice que tú y yo somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Te imaginas la responsabilidad que tenemos? Ay, es que pues yo así hablo, así soy yo. Bueno, hermano, entonces, ¿para qué quieres el Espíritu? Muchos se justifican diciendo es que así lo enseñaron, así lo crearon. O como aquella abuelita que tuvo un nieto delincuente y llega cuando le quisieron evangelizar, le quisieron enseñar el discipulado y dijo, no vengan a perder el tiempo, así lo hizo Dios y así se va a morir. ¿Creen que ese es el propósito de Dios, hermanos? Pero ese es el pensamiento, hermanos, de muchos padres hoy en día y de nuestros abuelos también. Ahora, ¿la culpa es de ellos? No, hermanos.
La culpa es de los padres, de los padres, de los padres, de los padres, en generación en generación. Pero hoy tú, hermano, tienes la oportunidad de romper esa maldición generacional con la mente de Cristo. Recibe a Cristo, hermanos, y rompes la maldición generacional de ignorancia de la palabra de Dios en tu vida, en tu casa. Así que tenemos que aprender, hermanos, mucho que aprender. Esa es una de las tantas voluntades del Señor. Hoy, hermanos, la manera de renovar nuestro entendimiento es a través del discipulado bíblico, al que tanto te has mostrado renuente. ¿Yo para qué quiero esas clases, hermano? Pues, ¿cómo vas a renovar tu entendimiento? ¿Cómo vas a saber cómo te dirige Dios? ¿Verdad? Tan simple como eso. Otra voluntad la encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Primera a los Tesalonicenses 4. Primera, versículo 3. Dice la palabra de Dios: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación. Y te da, hermanos, ahí algo que falla mucho, ¿verdad? Primeramente, apartarse de fornicación. Después, tener a la esposa en santidad y honor. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya los he dicho antes y se los he testificado, dice Pablo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Y qué es la santificación? Apartarse de todas estas cosas, ¿verdad? Dejar de hacer estas cosas. Porque la Biblia, hermanos, es tan clara y tan simple de entender. Lo que pasa, hermanos, que cuando vemos estos pasajes y andamos en fornicación, ¡ay, qué complicada es la Biblia! Yo ni siquiera sé qué es fornicación. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Así que nosotros, hermanos, tan simple, hermanos, la santificación, hermanos, es a la voluntad de Dios. Y aquí es donde entra, ¿verdad, hermanos? Negarnos a nosotros mismos. No llegar, hermanos, a nuestra carne. No dejar que la carne nos controle, sino dejar que el Espíritu de Dios sea quien nos controle. En el capítulo 5, hermanos, encontramos otra cosa. Ahí mismo, en la misma carta, capítulo 5, versículo 18, dice: dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para que... ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias. ¿En lo bueno? No, hermano, en todo. Por eso tenemos un espacio de acción de gracias. Y tú dirás: hermano, si supieras cómo me duele la cabeza, ¿cómo voy a darle una acción de gracias? El Señor me tiene así. ¿Estás seguro? Aún así dice la Biblia que tienes que dar gracias en todo. Tenemos que aprender, hermanos, estas cosas, que las da gracias en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Muchas cosas, hermanos, podríamos tomarlo como justificación o impedimento para dar acciones de gracias. Fíjense, hermanos, el Señor Jesús, cuando vemos en los evangelios, había personas justificables para no dar una acción de gracias. Y cuando Jesús los llegó a ellos, les desató la boca, como dice la Biblia. Porque alguien que está justificado para dar una acción de gracias es una persona muda. ¿Ustedes están mudos? ¿Y las acciones de gracias? Y el Señor Jesús, hermanos, vino y al nombre poderoso de Él, ¿verdad? El poderoso de Dios, les desató la lengua. ¿Y qué fue lo que hicieron? Glorificaron a Dios. Le dieron gracias a Dios. Y nosotros, hermanos, que tenemos más lengua que la que deberemos de tener, no alabamos a Dios, no glorificamos a Dios. En algo tan simple, hermanos, es como levantar y dar una acción de gracias. Hermanos,
quiero darle gracias a Dios porque hoy estoy aquí. Y simple, hermanos. Pero no, hermano, tiene que hacer algo específico para que tú puedas dar acción de gracias después de que has visto maravillas, milagros, prodigios, señales en tu vida, de que la bala que te tocó pasó por un lado y ni aún así te levantas a dar acciones de gracias. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? No es mi voluntad. Tú no tienes que pararte a dar una acción de gracias porque yo te estoy instando, ¿verdad? Ese es mi trabajo, hermanos, por supuesto. Ese es el trabajo del pastor. Pero tú, hermanos, debes de entender que la voluntad de Dios es que tú des gracias en todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Primera de Pedro 2. Primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. ¿Están ahí? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Hacer el bien, hermanos, es otra voluntad del Señor. Y obedeciendo las instituciones humanas. Y aquí entran, hermanos, todas las instituciones humanas, ¿verdad? Los alumnos en la escuela, ¿los obedecías a tus maestros, hermanos? Hermanito, hermanita. En el trabajo, a nuestras autoridades civiles, las leyes de tránsito, ¿las respetamos? ¿O qué hacemos con esas? Muchas veces, hermanos, hay personas que cuando adquieren un carro nuevo, de una manera insensata, lo primero que van a hacer es comprar la imagen del pescadito, ¿verdad? Para que todo el mundo vea que yo soy cristiano. Pero resulta que te estacionas en doble fila, que en el semáforo amarillo es para frenar, no para acelerar. Que te estacionas, hermano, en un lugar prohibido, que es para discapacitados, o que andas manejando sin licencia. ¿Qué hacemos, hermanos, con esas cosas? Estamos, hermano, haciendo el bien y estamos haciendo callar a los insensatos que se burlan del cristiano por ser un aleluya, por ser un santurrón, por ser alguien que viene cada domingo a que le laven el cerebro. Venimos a que nos laven la maldad de nuestro cerebro. A eso sí venimos. Y aquí el Señor nos dice, hermanos, que la voluntad de Dios es que hagamos el bien y que obedezcamos cada institución humana. Y te da, dice, ya sea al rey, porque en aquellos tiempos existía, dice, o aquí a los gobernadores. Que si bien que si son corruptos, que eso no es asunto nuestro, hermanos. Eso es asunto de Dios. Cuando Él les llame a cuentas, nosotros tenemos que pagar impuestos, tenemos que cumplir con todas las leyes de tránsito y respetar a todo el mundo. Eso es hacer el bien. Aparte, es voluntad de Dios. Hermano, ¿cuáles serían las áreas de tu vida que no están conformes a la voluntad de Dios revelada por su palabra en este momento? De estas 5 que te acabo de dar, ¿cuáles serían? Ya te vinieron a la mente, ¿verdad? Ahora, ¿qué tienes que hacer para buscar la voluntad de Dios por encima de tu propia voluntad? Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 7, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 17. 7:17. Dice la palabra de Dios. Pongan mucha atención, hermanos, porque el Señor Jesús es muy enfático. Dice, Juan 7:17 dice,
el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Vean, hermanos, qué poderosas palabras del Señor Jesús. Lo que les decía, hermanos, al principio de esta enseñanza. Tu responsabilidad es que tú compruebes y tengas entendida cuál es la voluntad de Dios. Y que tú veas, hermano, que la doctrina que se está enseñando es verdadera. ¿Y cómo comprobarlo, Pastor Fidás? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo saber, hermanos, que lo que aprendemos aquí es verdaderamente de Dios? Primeramente, hermanos, porque enseñamos con la mente de Cristo, ¿verdad? Y el Espíritu es el que nos enseña, en este caso a su servidor, lo que yo tengo que enseñar. Y si se han dado cuenta, hermanos, si me han puesto atención, ¿verdad? Yo no vengo a enseñar mi vida, ni mi testimonio, ni mis problemas. Yo vengo a enseñar la gloria de Dios, hermanos. Yo vengo a enseñarte a que te enamores de mi Jesús, para que tú le sigas y que tú compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque si yo, hermanos, ejerciera aquí mi voluntad, hermanos, pues miren, allí en la casa tengo una vara de la corrección, hermanos, sin exagerarles, como de aquí a esa cocina. Y más de ustedes, más de uno de ustedes, hermanos, ya estaría bastante marcado. Sobre todo aquellos que están durmiéndose en el templo, ¿verdad? Que están durmiendo en el culto. Tú, hermano, a quien se está durmiendo al lado de ti, dale un pellizco en el nombre de Jesús, hermano. Es que, hermanos, venimos. ¿Se imaginan, hermanos, qué hubiera pasado si en los tiempos de Moisés, que por supuesto debe de haber habido, ¿verdad? Escuchando esa voz que a todos tenían atemorizados, esa voz que venía desde el monte, hermanos, Sinaí, y que todos temblaban, nos narra la Biblia, alguien que estuviera ahí. ¿Se creen, hermanos, que con la voz de Dios se puede dormir uno? Entonces, hermanos, venimos a la iglesia porque nos da sueño. ¿Acaso os aburre la palabra de Dios? El que es de Dios, la voz de Dios oye. Por eso vosotros no la oís, porque se duermen en el templo. Eso es algo que también, hermanos, tenemos que entender. Son cositas, hermanos, a lo mejor de forma, que tú dices, no tiene mucha relevancia, hermanos, pero tal vez al final del día, si te das cuenta que tenía toda la relevancia. ¿Cómo, hermanos, cómo cumplir esto que dijo Jesús? Aquí pasamos, hermanos, ya al segundo punto. Primera de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, por favor. Por cierto, hermanos, esta enseñanza va a ser en dos partes. Disculpen que no se los ha dicho al principio, pero va a ser en dos partes. Porque es tanto lo que tenemos que escuchar y descubrir como Dios nos diga, que no alcanza con un solo domingo. Yo no tengo ningún problema, ¿verdad?, de predicar horas y horas, pero ustedes. Y ahorita más de uno ya están viendo el reloj. Ya vamos a terminar, hermanos. Evangelio de Juan 1, versículo 40, dice la palabra de Dios. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Hay alguna complicación de entender esto, hermanos? ¿Es inaccesible la Biblia? Está simple, hermanos. Y le trajo a Jesús, y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La Biblia, hermanos, es tan simple de entender. Ahora, ¿eso qué tiene que ver, hermanos, con el plan que Dios tiene para mí? Muy sencillo, hermanos. El punto número 2 es el plan de Dios para mi vida es único. Y estamos viendo, hermanos, a Juan y a Simón, que también se llamaba Cefas, pero que le pusieron Pedro. ¿Qué pasó aquí?
¿Por qué tanto revoltijo? Fíjense, hermanos, muchas de las expresiones de la voluntad de Dios que aparecen en la Biblia se aplican por igual a todos los seguidores de Cristo. Jesús le cambió el nombre a Simón por Pedro, que significa piedra. Porque Jesús, hermanos, tenía un propósito para la vida de Pedro y vio desde un principio en lo que Pedro se iba a convertir en el futuro. Pero fíjense, hermanos, qué palabras que a veces se nos escapan. Porque dice, hermanos, que le trajo a Jesús. O sea, su hermano Juan le trajo a Jesús. ¿Cuál es la aplicación primaria, hermanos? Que tú, el remanente de tu casa, le debes de llevar a Jesús a tus hermanos. ¿Lo estás cumpliendo? Con tus hermanos, con tus parientes. Porque Juan le trajo a Jesús, le presentó a Jesús. Y Pedro, que en ese tiempo todavía se llamaba Simón, Jesús le dijo, tú eres Pedro. Así que, hermanos, el Señor conoce a todos por nuestro nombre. Al Señor no se le escapa a nadie. Y el Señor ya tiene un propósito único, así como lo tuvo con Pedro. Y después Pedro era pescador, de oficio pescador. Le dijo, Pedro, desde hoy vas a ser pescador de hombres. Un propósito único y personal, conforme a su talento, a su habilidad. Vemos también, hermanos, la otra historia de otro gran apóstol, Pablo. Se llamaba Saulo de Tarso, Hechos 26. Vamos al libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Hechos, capítulo 26, casi al final, hermanos, casi al final. Está antes de Romanos y después de Juan. Les ayudo un poco. Hechos 26, versículo 15, dice la Biblia. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, y librándole de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, hermanos, un perseguidor de la iglesia, se llamaba Saulo, asesino de cristianos, perseguidor de la iglesia de Cristo, como tú y yo lo fuimos antes. ¿Ya vas entendiendo hacia qué lado voy? Saulo, hermanos, jamás imaginó lo que iba a hacer después. Lo llamó el Señor e inmediatamente, fíjense, hermanos, con la pura voz de Dios, con la voz de Jesús majestuosa, inmediatamente Saulo reconoció esa voz. Señor, ¿eres tú? Pues no, que no creí, no, que quería matar a todos los que siguieran a Jesús. Fíjense, hermanos, qué interesante. Pablo prácticamente escribió medio Nuevo Testamento y se le conoce como el apóstol de los gentiles, porque quiero que sepas, hermano, que Pablo, gracias a Pablo, a nosotros nos llegó el evangelio de Dios. Y jamás vimos a Pablo, ¿no? Ni siquiera sabemos cómo es. Mas, sin embargo, hermanos, la Biblia nos dice que Jesús tenía un propósito especial y único con Pablo. Y por cierto, también le cambió el nombre, porque se llamaba Saulo, que significa perseguidor. ¿Alguien de aquí se llama Saulo? Perdón. Espero que no. Espero que no. Pablo significa pequeño. Femenino en mujer, pues es Pabla o Paola, que significa pequeño, pero no pequeño de miniatura. Bueno, Pablo sí era un hombre muy pequeño, pero era más allá del nombre. Un plan único, ¿verdad, hermanos? Pablo era un excelente predicador. Era alguien preparadísimo. Él mismo lo dice, yo era fariseo de fariseo y aventajaba a muchos
de mis hermanos fariseos. Y el Señor dijo, muy bien, qué bueno por ti, Pablo, pues ahora te voy a enseñar para qué te escogí y te voy a enseñar lo que has de sufrir por mi causa. Y lo puso por evangelizador del mundo, de todos nosotros, hermanos, de acá de Occidente prácticamente. Y si vemos aquí, hermanos, es que Dios tenía un plan único para las vidas de estos hombres, también tiene un plan único para cada uno de nosotros. Este plan, hermanos, no es un plano complejo de detalles o que detalla todos los pasos que tendremos, sino que es un propósito general que va de acuerdo con nuestros dones, nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros intereses, el sexo, la edad, el carácter y hasta la personalidad. El propósito de Dios es que seas una persona única, pero única en la persona que Él te ha hecho ser. No la que tú crees que debe ser, sino la que Él te ha hecho ser. Y Dios, hermanos, no nos oculta este plan, sino que nos deja muy claro y nítido. ¿Qué dones tenemos, hermanos? ¿Tú conoces tus dones espirituales? Esta iglesia, hermanos, cuenta con un taller de cómo descubrir tus dones. Algunos ya lo tomaron. Y lo estamos planeando, ¿verdad, hermanos? Cuando terminemos el discipulado, para que tú conozcas los dones que tienes. Porque si eres hijo de Dios, tienes dones. Pero también, hermanos, el propósito de Dios no solamente es que obres y trabajes en la obra de Dios conforme a tus dones, sino que es un plan único conforme a tus habilidades, a tus talentos, a tu carácter. Es un conjunto, hermanos, de todas tus características como ser humano para que seas una persona única en el servicio a Dios. Y estas cosas, hermano, es necesario que las entendamos porque también es la voluntad de Dios. Y si tú el día, hermanos, que se haga la fecha para venir al taller de cómo descubrir tus dones, ¿qué objeción vas a poner? El que es de Dios oye la voz de Dios. Pero como tú no eres de Dios, ese día te va a salir un pretexto, porque pretextos es lo que son, o algún evento, algo te va a salir por ahí. Y se entiende, hermanos, que vivimos en un mundo ajetreado, pero cuando se toca la trompeta, ¿qué era lo que hacía el pueblo de Israel? Acudir. Ahí van todas las tribus de Israel, puntuales. Y no ha cambiado la cosa, hermanos. Cuando decidimos hacer un evento espiritual, por supuesto, se toca la trompeta de una manera espiritualmente hablando. Y ustedes son del pueblo de Dios, amén. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Acudir al llamado de la trompeta. Porque no vaya a ser, hermanos, que por no oír esas trompetas, el día que venga la última trompeta para la iglesia, que es la del arrebatamiento, no la escuches. Y eso sí sería muy tristísimo. Y ya no va a haber vuelta de hoja, hermanos. Como dijo el hermano Leo, el tiempo es hoy, la oportunidad es ahorita. Y al Señor no le vas a decir, me hubieras dado más tiempo, Señor. Te lo di todo, hijo. Te llamé desde tu juventud, te llamé y Él te va a decir la fecha. No me acuerdo, el Señor te va a decir, a ver, cuando estás en el tribunal de Cristo, te va a decir, a ver, fecha de tal día, ¿a qué estamos hoy? A 29 de septiembre de 2019. Ese día te mostré mi voluntad. Y la voluntad era que vinieras a mí, que todos los hombres fueran salvos y que conocieran la verdad. Precisamente a las 12:40. Porque así te lo va a decir el Señor. No le vas a poder engañar. Ese día, por medio de mi siervo, te di que te enseñase mi voluntad. No vas a tener ocasión, hermano. Por eso el tiempo es hoy. El Señor ha dejado todos los elementos para que tú experimentes la plenitud de todo lo que tiene para tu vida. Jeremías, hermanos,
deseaba recibir guía, pero sabía que esta guía no se encontraba dentro de nosotros mismos. Porque aquí, hermanos, mucha gente confía más en su instinto, en su conocimiento, en la religión, en la costumbre, en la herencia. Pero vean lo que dice la Biblia en el Proverbio, capítulo 3. Vamos a ver a la Biblia, hermanos, Proverbio 3, que por cierto también lo leímos en Romanos. Pero quiero que vayas aquí, hermanos, Proverbio, capítulo 3, versículos 5 y 7. Dice la palabra de Dios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, o sea, en tu propio carácter, en tu propio conocimiento, en tu propia capacidad intelectual, sino que dice, hermanos, que te fíes de Jehová de todo tu corazón y que lo reconozcas en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y por último dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Así que, hermanos, Dios nos instruye a reconocer a Dios en todos nuestros caminos, en todas nuestras maneras de vivir, en todas nuestras costumbres, en todas las áreas de nuestra vida, y el resultado que promete, hermanos, es que el Señor enderezará todas tus veredas, todas tus decisiones, toda tu vida. Tal vez tus caminos ahorita no están derechos, vives en total infelicidad, lágrimas por aquí, lágrimas por allá, no ves un futuro prometedor. El Señor dice que si confías en Él, Él va a enderezar tu vida. El Señor endereza, hermanos, hasta más reacio a recibir su palabra. Pero tienes que fiarte de Él y tienes que reconocerlo en todos sus caminos. La palabra veredas se traduce como rutas bien formadas y establecidas. Literalmente, hermanos, son huellas dejadas por el paso continuo de caravanas en la antigüedad, que hoy son los caminos, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué creen que tenemos caminos aquí? Porque eran veredas donde pasaba la gente y que ya después se hicieron caminos y hoy ya se hicieron carreteras y se hicieron avenidas. Son caminos bien trazados y establecidos, hermanos. Cuando vayamos a la Biblia tenemos que entender también el por qué nos dicen las cosas. ¿Cuáles veredas dirás tú? Los caminos que debes de seguir, los caminos de la vida, no son como yo pensaba, ¿verdad? Por ahí yo pienso que ya se te vino una canción, pero no hay una sola razón para que temas, escúchalo bien, no hay una sola razón, hermano, hermana, para que temas comprometer tu vida a Dios. Ni una sola razón. Porque Él te va a hacer que camines por estas veredas que son claras y seguras, que ya han sido recorridas por otros antes que nosotros y sin embargo, hermanos, son muy adecuadas de un modo único para nosotros. De eso se trata el discipulado. El discipulado, hermanos, en mí formó un propósito. Seguí un camino ya recorrido por otros, mas sin embargo, hermanos, el discipulado se adecuó a mi vida, a mis talentos, a mis habilidades. Así lo puede hacer contigo, hermano. No te quiero decir que forzosamente vas a ser pastor, ¿verdad? Mas sin embargo, hermanos, pues el Señor tiene un plan único para ti. Tal vez no eres pastor, pero nos dice la carta a los Efesios que Él estableció a unos pastores, a otros maestros, a otros evangelistas. ¿Qué serás tú, hermano? ¿No te gustaría descubrirlo? Pero lo tienes que descubrir, tienes que caminar por las veredas del Señor. Tienes que dejar que Él enderece tu vida, porque si no, hermanos, ¿quién sabe dónde vaya a terminar tu camino? Si sigues durante ese camino que solamente te deja lágrimas y dolor y incertidumbre en el futuro, es momento de que reconozcas, hermano, que has tomado muy malas decisiones. Reconócelo en todos tus caminos, tus maneras de vivir y todas tus costumbres, en cualquier área de tu vida. ¿Cuáles serían, hermanos, las áreas específicas de tu vida
en las cuales no has tomado en cuenta la guía de Dios? Ya lo sabes, ¿verdad? Yo sé que ya lo sabes. Un ejemplo, tal vez estás tan acostumbrado a hacer tu trabajo. Fíjense, hermanos, el trabajo, que nunca se te ha ocurrido abrirle esa área de tu vida al Señor para que la revise y la controle. Ay, ¿cómo le voy a dar mi trabajo al Señor? Si yo me la sé de todas. Déjalo que el Señor lo revise y lo controle. Y verás, hermano, cómo te saca adelante. Tal vez en tu trabajo tú eres el mejor postulado para ser el gerente y sigues siendo el de la afanadería, el afanador. Porque no has dejado que el Señor controle tu trabajo y que lo guíe. La escuela, para los estudiantes, ¿verdad? ¿Cómo voy a dejar que el Señor me controle en mi escuela? Hermano, por supuesto. ¿Cómo lo vas a lograr? ¿Cómo vas a tener esos resultados, esa excelencia, si prefieres oír al que te está invitando al antro en lugar de oír al que te está invitando a la iglesia? Y ahí conociste al desastre de tu vida. ¿Te me explico, hermanos? Así de sencillo es. Si hubieras puesto atención a la guía del Señor, hoy otra sería tu vida, hoy sería otro futuro. El trabajo no tendrías por qué recurrir a cosas ilícitas para enriquecerte, porque tienes la guía del Señor. La guía del Señor dice: no robarás. Y como ya lo he especificado muchas veces, hermanos, el no robarás entra en muchas situaciones. No piratería, porque eso es robar. No ir a comprar en el tianguis del último sorbo. Cuando tú crees que porque es fayuca no tiene nada de malo, hermano, déjame te digo que esa fayuca no paga impuestos y entra como piratería, es robar. Espero que te quede bien claro. La Biblia dice: no robarás. Comprar, mejor ni lo digo, ¿verdad? No nos metemos en problemas. Ubica todas esas cosas, hermano. Ubícalas. ¿Te has preguntado por qué no le has abrido esa puerta al área de tu vida al Señor? Un verdadero discípulo de Jesús entrega sus planes personales a Dios. Uno de verdad. ¿Te has preguntado por qué todo te sale mal a pesar de que haces las cosas con todo tu mejor esfuerzo, con toda honestidad y con toda diligencia? Romanos 1:28. Ese pasaje, hermanos, es prácticamente obligado a que lo leamos. El que lo cumplas es tu decisión. Pero fíjate, hermanos, es tan claro y tan nítido lo que el Señor te permite que te ocurra cuando no tomas en cuenta su guía. Romanos 1:28, ¿estás ahí? Dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí, hermanos, vemos la contraparte de Romanos capítulo 12, versículo 12. Una mente reprobada o una mente renovada. ¿Por qué será, hermanos, que no tenemos la mente renovada? Porque normalmente, hermanos, somos reprobados porque casi no utilizamos la guía de Dios. Y dice la Biblia aquí en Romanos que todos aquellos que no aprueben tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no les convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, y hasta el aire se me fue de tantas cosas negativas. Eso, hermanos, todo lo que acabamos de ver y escuchar es lo que hace una mente reprobada. No así los que tienen la mente renovada. Ahora, de esto, hermanos, de esto tenemos que renovar con el discipulado bíblico y empujar hacia afuera de nuestro cerebro, hermanos, todo lo que es reprobable. Y renovar, hermanos, nuestra vida con entendimiento, lo que es la guía de Dios. ¿Te gustaría, hermanos, toda tu vida ser una persona reprobada? En todos los ámbitos de tu vida. Los primeros maestros, los de la pluma roja, son nuestros propios hijos. Para los que somos padres, por supuesto, lo digo. Cuando llegan al papá y le preguntan, oye papá, no entiendo esto de la Biblia. Y el papá le dice, ay, pregúntale a tu madre. Reprobado. Y llegan con la mamá, mamá, no entiendo esto de la Biblia. Pues pregúntale a tu papá, mira, ahí no va a estar ahí, sentadote ahí. Pues ya me dijo que te preguntara a ti, ay, hijo, yo estoy viendo la novela. Reprobado. Y el hijo, hermanos, pierde la confianza en ustedes. Y jamás los vuelve a buscar. Después estás de celoso, de celosa, porque tus hijos buscan el consejo de otra persona. Hermano, mejor pregúntate, ¿por qué lo hacen? Porque lo natural es que un hijo recurra a su padre para un consejo, para una guía, para tomar decisiones correctas. ¿Por qué será que no vienen a ti? Mejor pregúntate, hermano, ¿cómo está tu mente? Antes de que te pongas ahí y te quieras comer los elotes de este tamaño, ¿verdad? Hay que aprender, hermanos, porque una mente reprobada también es una mente con celos. Todo lo negativo, hermanos, entra en una mente reprobada. Cambia tu mente reprobada a tener una mente renovada en el poder de Dios. Amén. Amén. En lugar de buscar que Dios bendiga tus planes, mi hermano, mi hermana, mejor pídele que te guíe hacia los planes y propósitos que Él tiene para ti. Que estos planes que tú tienes, hermanos, se adapten a los pensamientos que Dios tiene para ti y para tu vida, según el propósito que tienes que empezar a descubrir. ¿Qué planes tienes, por cierto? ¿Ya se los pusiste en las manos de Dios? Fíjense, hermanos, para terminar, vayamos a un último pasaje en Jeremías, capítulo 29, por favor. Jeremías 29. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. ¿Qué pensamientos, qué planes crees que tenga el Señor para nosotros? Se lo dijo Jeremías. Fíjense, hermanos, qué hermosas palabras del Señor. Dice el Señor nuestro Dios. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. ¿Por qué no tenemos paz, hermanos? ¿Por qué será que en nuestra vida no tenemos un futuro certero? ¿Por qué será que el momento en que sabemos que hay un Dios, pero que no le tomamos en cuenta y estamos viviendo las consecuencias de nuestros actos, aún no culpamos? ¿Será realmente que Dios tiene la culpa de mi mal? ¿Será que las decisiones que yo tomé antes y que hoy estoy viviendo las consecuencias de ello, será que entonces
Dios ya lo tenía establecido para mí que yo sufriera de esta manera. No lo creo, hermanos, porque Dios aquí lo dice. Los pensamientos de Dios que tiene acerca de cada uno de nosotros son de paz y no de mal. Él espera un fin feliz que darnos. Él conoce nuestro futuro, hermanos, pero nosotros decidimos todos los días si incluimos a Dios en nuestros planes o no. Vivimos en un mundo violento, lleno de maldad, lleno de insensibilidad, lleno de personas altivas, arrogantes, ladronas, asesinas, que solo buscan su propio bien. Nosotros estamos en medio de una guerra, hermanos. Yo pienso que deberíamos de tomar muy en cuenta las decisiones que hemos de tomar saliendo de este lugar. Tal vez, hermano, tú creas que el cristianismo es una religión más. No hay nada más equivocado que eso. El cristianismo no es una religión, es un modo de vivir. Es un modo de actuar, de hablar, de vestirse, de conducirse en la vida conforme a Cristo Jesús. Por eso nos hacemos llamar cristianos. No porque pertenezcamos a una religión, sino porque somos de Cristo. Y es una decisión que debes de tomar, hermanos, y a partir de hoy, que ya entendiste muchas de las voluntades del Señor, porque hay más, por supuesto que hay más. Si vas a hacer su voluntad, si vas a buscar su voluntad. Si tú, mi hermano, mi hermana, te has preguntado hasta este momento por qué no gozas de esa paz que la Biblia promete, hermano, no tienes que entender que tal vez no estás tomando en cuenta a Dios ni a su guía, y que no tenemos un futuro certero, sino que vivimos en incertidumbre, hermanos, porque no sabemos lo que será para nosotros en el futuro. No sabemos esos planes de estudios, de carreras, de trabajos, de proyectos. Realmente es lo que Dios tiene planeado para nuestra vida. Tal vez escogiste una carrera sin tomar en cuenta a Dios, y te vas a dar cuenta muy tarde que desperdiciaste más de 4 años de tu vida. O si lo hiciste, el Señor te va a abrir las puertas y te va a dar el mejor trabajo que jamás imaginas. O te va a llevar a otro trabajo donde vas a encontrar más satisfacción en ayudar a la gente, en salvar vidas, llevar el Evangelio. Un propósito, hermanos, para el cual todos hemos sido incluidos y llamados. Esa es la voluntad de Dios. Y no solamente es la voluntad, sino que es un mandato. El Señor Jesús nos dice en Mateo 28 que vayamos y hagamos discípulos y que les enseñemos todas las cosas que Él nos ha enseñado. Lo que estamos haciendo, hermanos, al discipularles de esta manera es que estén preparados y sepan qué enseñar, sepan cómo hablar a cada persona en cualquier área o ámbito de tu vida, porque faltan más lecciones que hablan de diferentes temas, pero tú tienes la decisión, hermano, si le das la seriedad a este discipulado y te esfuerzas al máximo por tenerlo todo. Es tu decisión, así como también es tu decisión si tomas la decisión de seguir a Jesús de una manera real, de una manera verdadera, y tomas la decisión, hermanos, de ser un representante de Jesús en esta tierra. Y por supuesto, hermano, cuando seguimos las instrucciones de su palabra y entregamos el control de nuestras vidas a Dios, estaremos estableciendo el fundamento
y a seguir la guía de Dios en nuestras vidas. Y tomaremos decisiones cada vez más seguras, más con convicción, entendiendo cuál es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermanos, que solo es que tengamos paz, bienestar, un futuro brillante, un futuro prometedor, fuera de incertidumbre, sino con toda certidumbre de que el Señor, todo lo que desea de nosotros es nuestro bien, es nuestro amor. No se distraigan, hermanos. Hay alguien que está enojado y saben a quién me refiero. Así que pónganle atención a Dios. Hermanos, tenemos que entender que si nosotros queremos ver metas cumplidas con éxito y con paz, matrimonios felices, hijos que van por buen camino, que no están perdidos en el mundo, tenemos que buscar la guía de Dios, encontrar la voluntad, buscar la voluntad, seguir la voluntad de Dios y hacerla un modo de vida. Y de esa manera, hermanos, estaremos caminando, dando pasos con seguridad y no tropezaremos, porque el Señor jamás nos va a llamar a un camino que esté lleno de tropiezos. Nuestros propósitos en este tiempo, hermanos, deben de acoplarse a los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Y con valor y decisión, si vemos que nuestros propósitos no se acoplan a los propósitos de Dios, desistir, cambiarlos, y mejor de decirle al Señor en oración: Señor, aquí está mi vida, ¿qué es lo que quieres para mí? Hoy te entrego mi vida, dejo que tú controles mi mente reprobada, aprobada por el mundo, pero reprobada por Dios, para que tú renueves mi mente y pueda comprender y entender cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, porque todo lo que viene del Señor es agradable, hermano. No hay dolor, no hay lágrimas, no hay sufrimiento. Así que hoy, hermano, yo te invito a que tomes la mejor decisión de tu vida. Entrégale tu vida a Cristo. Si estás cansado, estás trabajado, afligido, lleno de incertidumbre, no sabes qué va a pasar con tu vida, el Señor Jesús sí lo sabe. Y por eso Él dice que todos los cansados y trabajados vengan a mí y yo os haré descansar. Descansa en el Señor Jesús, mi hermano, mi hermana. Sigue su voluntad, porque su voluntad ya la comprobaste. Es paz y bienestar. Así que, hermanos, si tú quieres seguirle a Cristo, la decisión es tan simple como que en estos momentos, a través de esta oración, tú le entregues toda tu vida y todas las áreas de tu